Bueno, buenas tardes. Es una hora medio pesada, la hora de la comida, y bueno, gracias a Liz por la invitación. Bueno, es un honor primero regresar después de 10 años a esta institución. Vamos a hablar un poquito acerca de la lesión cardiohemodinámica inducida por ventilador. Me voy a enfocar un poco más a lo que es a corazón del lado derecho. Algo bastante interesante, cosas que ya vieron desde el curso ayer por lo que estuve viendo. Y bueno, no es otra cosa más que interacción cardiopulmonar, lo que ustedes ya saben, ¿no? El sistema cardíaco y el pulmonar pues obviamente trabajan en secuencia, trabajan en serie, y existen cambios bastante interesantes durante cada latido, durante cada ventilación, que van a modificar obviamente pues todos los parámetros hemodinámicos en un paciente sano primeramente, pero lo más interesante de esto es qué pasa con esos pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Son pacientes bastante interesantes porque se encuentran dilatados, tienen presiones pulmonares suprasistémicas, son pacientes congénitos, son pacientes con síndrome de Eisenmenger, son pacientes con cirugías de Glenn, con cirugías de Fontan, donde la circulación del lado derecho está prácticamente excluida y donde vienen circulaciones cabopulmonares o circulaciones donde se trata de modificar toda la circulación del retorno venoso y va a dar todo a la circulación pulmonar. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos presión positiva a estos pacientes que de por sí tienen un deterioro cardiovascular importante? Pues obviamente lo primero que va a pasar es que al haber un inicio de la presión positiva va a haber un incremento de la presión transpulmonar, y esto me va a traer como consecuencia pues incremento de los volúmenes pulmonares, y sobre un corazón dañado va a traer mayor problema, es decir, la contractilidad no es igual, el retorno venoso no es igual, la fracción de eyección no es igual, y pues obviamente el paciente va a tener muchas mayores repercusiones que un paciente sano. Aquí lo importante es que yo conociera la función cardíaca basal, que eso a veces es imposible por el tipo de áreas en donde nosotros nos encontramos trabajando. Y aquí habrá que diferenciar dos cosas muy interesantes. Uno, el paciente que tiene hipertensión pulmonar aguda y el paciente que tiene hipertensión pulmonar crónica, que son dos contextos completamente distintos porque el comportamiento es definitivamente distinto. ¿Qué pasa con las características de los ventrículos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo? No me voy a detener mucho, solamente quiero resaltar algunas cosas. Una, la estructura del ventrículo del lado derecho es un miocardio trabeculado, tiene tres partes: la parte de entrada, lo que es el miocardio trabeculado, y de ahí el tracto de salida. O sea, el ventrículo del lado derecho está limitado desde la válvula pulmonar, desde la mitral, hasta la tricúspide, hasta la pulmonar, y obviamente eso le da ciertas características. Tiene forma triangular, tiene un grosor muy delgado, la pared tiene 2 a 5 milímetros de grosor, es una pared sumamente delgada. La fracción de eyección tiene 61 más menos 7, tiene mayor distensibilidad y es un ventrículo que está más acostumbrado a manejar volumen, pero no presión. Entonces es un dato muy interesante, a diferencia del lado izquierdo, donde tiene características que no se parecen a este ventrículo del lado derecho. Embriológicamente, los dos ventrículos vienen de lugares distintos, y esto le da esta característica precisamente de contracción del ventrículo del lado derecho y de contracción del ventrículo del lado izquierdo. Es decir, el ventrículo del lado derecho se va a contraer de forma secuencial y el ventrículo del lado izquierdo va a ser una forma de compresión más homogénea. ¿Qué pasa cuando yo meto presión positiva a un paciente con hipertensión pulmonar? Pues obviamente va a haber modificaciones de toda la dinámica, y precisamente empezamos con esto que es la presión intratorácica, que lo que va a hacer es modificar pues obviamente el retorno venoso, de lo cual han hablado bastante. Esto viene, bueno, de toda la circulación de la vena cava superior, vena cava inferior, y va a modificar obviamente el retorno venoso, es decir, la diferencia entre la presión media sistémica menos la presión de la aurícula derecha entre las resistencias, pues les va a dar el retorno venoso, pero no nada más va a estar modificado por la presión intrapleural, sino que también va a estar modificado por la presión intraabdominal y también por la presión atmosférica. O sea, tres situaciones que van a modificar pues este retorno venoso y van a comprometer toda la fisiología del paciente. Rápidamente, estas son las presiones normales de la vía aérea.
Sabemos que tenemos una presión intrapleural negativa que va de -5 a -7, que es lo que genera una entrada de volumen corriente y esto va a condicionar también alteraciones en el retorno venoso. Entonces, si yo modifico esta presión intrapleural y meto un volumen corriente de 500 mililitros por el ventilador, pues obviamente el retorno venoso se va a modificar y esto me va a traer consecuencias desastrosas en este paciente sometido a ventilación mecánica, pero que tiene hipertensión pulmonar. Y lo importante de todo esto es conocer qué pasa con esas estructuras que son colapsables dentro del tórax, pero que además tienen un flujo de sangre a través de ellos. Y pasa precisamente esto, la distensibilidad de los vasos o la característica de los vasos con un flujo interior va a estar determinada por presiones, y estas presiones van a estar determinadas por una presión externa, una presión interna, lo que me va a dar la presión transmural. Ese flujo de líquido también va a estar modificado por la distensibilidad de este vaso y por dos presiones, una presión de entrada y una presión de salida. Así, a mayor presión transmural, la cavidad lo que va a hacer es distenderse. Sin embargo, cuando la presión externa incrementa sobre la presión interna, si se dan cuenta, el calibre disminuye y obviamente se modifica esta presión y el flujo de P1 a P2, y esto va a traer como consecuencia que una presión transmural negativa pues va a reducir este calibre y va a incrementar las resistencias pulmonares en este paciente. Pero ¿qué pasa cuando yo meto más presión positiva, meto PIP, meto 500 de volumen corriente, incremento esa presión externa? Pues obviamente de forma gradual esto va a incrementar, la presión transmural va a disminuir hasta que va a llegar un momento en que este vaso o esta cavidad se va a colapsar. Y entonces esto me va a traer problemas para el retorno venoso. Precisamente esto es lo que pasa con los pacientes con hipertensión, bueno, de forma normal, pero también con los pacientes de hipertensión pulmonar. ¿Qué pasa si yo modifico la presión intrapleural y qué pasa si la disminuyo o la aumento? Primero, la disminución de la presión intrapleural me va a traer como consecuencia un aumento del retorno venoso, aumento del llenado ventricular derecho, un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, disminución del volumen de eyección del VI y aumento del estrés de la pared del VI. Pero por otro lado, el aumento de la presión intrapleural me va a dar como consecuencia pues un aumento de la presión auricular, es decir, cosas contrario a lo que yo estoy viendo cuando disminuye, la disminución del retorno venoso y obviamente una disminución del llenado del ventrículo derecho, y esto va a traer como consecuencia una alteración en el ventrículo del lado izquierdo. Entonces, modificar las presiones intrapleurales y modificar la presión transmural a nivel de la vía aérea va a traer una consecuencia bastante grave. Entonces, imagínense si pasa eso en un paciente con una fisiología normal, ¿qué va a pasar con un paciente que tiene hipertensión pulmonar, que está dilatado, o en un paciente que es congénito y que tiene síndrome de Eisenmenger, donde tienen un flujo bidireccional? Entonces, si yo tiro ese retorno venoso en un paciente con Eisenmenger, lo voy a destruir. O sea, voy a disminuir el retorno venoso y en lugar de que el flujo de sangre se vaya de derecha a izquierda, que es lo que pasa en un paciente con Eisenmenger, pues el flujo se va a invertir y va a ser de izquierda a derecha. En un ventrículo modificado anatómicamente y por presiones, esto va a ser pues verdaderamente catastrófico. No me detengo mucho en esto, ya lo comentaron varias veces, es una curva de retorno venoso. Y pues el retorno venoso se va a llevar a cabo por un gradiente de presiones, lo que comentaban hace rato, ¿no? Tenemos una presión media sistémica, que es una presión que se mide cuando hay paro circulatorio, que en promedio efectivamente es de 7 milímetros de mercurio, y la presión de la aurícula derecha. Este gradiente de presiones de 0 a 8 va a permitir que mi retorno venoso sea adecuado, y el retorno venoso es exactamente igual a lo que el ventrículo del lado izquierdo va a expulsar. Y hay algo muy interesante en los pacientes con hipertensión pulmonar, que es precisamente esta gráfica, que es la de las resistencias vasculares pulmonares. Para nosotros es muy importante porque tenemos pacientes que tienen resistencias vasculares pulmonares altísimas, 1200, 1800, pacientes que están suprasistémicos, que tienen Eisenmenger, o pacientes que tenemos con tromboembolia pulmonar crónica, que los llevamos a una cirugía de tromboendarterectomía. Entonces, lo primero que determinamos van a ser las resistencias pulmonares, y estas
como todos sabemos, van a estar influenciadas por el volumen pulmonar. Esta es una curva de resistencias pulmonares contra volumen pulmonar. Entonces vemos que existen dos extremos, un extremo del lado izquierdo donde el volumen pulmonar es menor y un volumen del lado derecho donde el volumen pulmonar es mayor. Y aquí van a existir dos cosas. Uno, puedo tener un volumen pulmonar bajo y esto va a ser por atelectasias, por colapso pulmonar, y esto me va a traer como consecuencia resistencias pulmonares altas. Conforme ese volumen va incrementando y se va hacia la capacidad funcional residual, tanto los vasos alveolares como extraalveolares se van a igualar y esto permite que las resistencias pulmonares prácticamente sean normales. Pero si yo me voy al otro lado, donde sobredistiendo al paciente con ventilación mecánica, lo voy a llevar a un mayor incremento de las de las resistencias. Y precisamente es una de las cosas que nosotros siempre cuidamos. Si yo meto un paciente a ventilación con presión positiva o por volumen, está mal programado y no le estoy dando el volumen que requiere, lo que voy a hacer es sobredistender este paciente y lo que va a pasar es que la resistencia, si se dan cuenta, va a incrementar automáticamente y esto va a estar dado por los vasos alveolares. Aquí habrá que recordar que existen dos tipos de vasos a nivel pulmonar, la circulación que va a nivel alveolar y los vasos extraalveolares. Y precisamente el volumen pulmonar va a estar relacionado con estas resistencias porque va a modificar ese calibre de estos vasos pulmonares y es lo que me va a modificar las resistencias vasculares pulmonares y esto puede traer consecuencias catastróficas en el paciente. Otra situación que puede pasar en los pacientes es la interdependencia ventricular. Imagínense ustedes un paciente dilatado con un TAPSE de 6, con una S de 5, con una fracción de acortamiento de 18 y que tiene presiones suprasistémicas y que además pues es congénito. Entonces ese paciente lo que va a pasar es que va a tener interdependencia ventricular, ese ventrículo del lado derecho va a estar tan grande, tan dilatado que lo que va a hacer es desplazar ese septum hacia el lado izquierdo y va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, si yo a ese paciente le meto presión positiva, lo ventilo y le estoy ayudando a que ese retorno venoso pues obviamente no se lleve a cabo de forma adecuada, pues lo que va a pasar es que este ventrículo del lado derecho va a incrementar la precarga, se va a dilatar más y lo que va a hacer es desplazar este ventrículo izquierdo con este septum, lo va a hacer más pequeño y hace rato les enseñaron un eco donde el ventrículo del lado izquierdo se comprimía y esto va a conducir a una menor distensibilidad y a una disminución de la precarga y esto me va a tirar todo el gasto cardíaco izquierdo y obviamente el paciente se va a chocar. Los pacientes con hipertensión pulmonar hacen cosas muy interesantes, dentro de ellas pues obviamente va a ser la insuficiencia cardíaca derecha y esta puede ser tanto aguda o crónica. Los pacientes habrá que tener mucho cuidado porque si yo les tiro el retorno venoso incluso con diurético, dosis para un ventrículo izquierdo que son 40-40-40 o 40-40-20, si yo le tiro la precarga a este paciente quitándole volumen, le va a ir muy mal. Nosotros casi siempre las fallas cardíacas derechas las manejamos con dosis de diuréticos muy pequeñitas, 10 miligramos cada 12 horas, 20 miligramos cada 12 horas, y siempre nos dicen, oye, pero eso no va a funcionar. Sí, sí funciona. En un paciente con ventrículo derecho afectado, por supuesto que va a funcionar. Entonces, el comportamiento ventricular es completamente distinto en estos pacientes. Pero aparte de todo esto, ¿qué más va a hacer la ventilación mecánica? Bueno, va a tener una disminución del retorno venoso debido a compresión de la vena cava inferior con disminución resultante de su calibre. Es decir, esto va a estar disminuido de calibre y hay que tomar en cuenta que tenemos vasos intratorácicos y circulación extratorácica. Entonces esos vasos se van a comprimir y esto va a condicionar que exista un retorno venoso disminuido y pues obviamente va a haber un aumento de la dilatación del ventrículo derecho con desplazamiento septal y como resultado pues una elevación de la poscarga ventricular derecha y obviamente es otra consecuencia que yo voy a tener en el paciente ventilado. Y por último, otra situación que va a presentar va a ser la disminución del llenado ventricular izquierdo y la caída del gasto cardíaco por lo que comentábamos, por ese desplazamiento del septum hacia el lado izquierdo que va a comprimir precisamente ese ventrículo del lado izquierdo y no permite que se llene de forma adecuada. Pero además existen otras cosas, no nada más es el momento de la intubación, de la ventilación, de la programación de PIP.
Los pacientes una vez intubados van a presentar asincronías y esto es una causa muy frecuente de problemas que tenemos nosotros en la terapia intensiva y en todo paciente intubado. Si yo ventilo un paciente, si ya pude sacarlo de ese evento de gravedad o al menos que tolerara la intubación y empieza a hacer asincronías, este paciente porque puede estar agitado, porque tiene fiebre, porque está despierto, no tiene una adecuada sedación y esto me va a dar, agregado a una mala programación de ventilación mecánica, la misma asincronía y todos estos factores me van a condicionar un incremento del consumo de oxígeno. Y este incremento del consumo de oxígeno me va a traer algo muy interesante en los pacientes con hipertensión pulmonar, que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Los pacientes hacen crisis de vasoconstricción pulmonar hipóxica y esto incrementa las presiones, obviamente modifica tanto el retorno venoso y las capacidades de llenado a nivel ventricular, principalmente derecho. Entonces, las asincronías son otra consecuencia u otra causa muy importante de mayor deterioro en el paciente con hipertensión pulmonar. Tengo ventilado ya a mi paciente, le pongo presión positiva, volumen, presión, de acuerdo a lo que yo haya programado, y pues obviamente voy a tener un incremento de la presión de la vía aérea. Este incremento de la presión de la vía aérea, como comentamos, va a traer un aumento de la presión de la vena cava y esto me va a disminuir mi retorno venoso. Esto va a condicionar que no llegue suficiente sangre a ese ventrículo del lado derecho, disminuye la precarga del ventrículo del lado derecho y me va a traer como consecuencia pues la caída del gasto cardíaco, ¿de acuerdo? Si mi gasto cardíaco cae, pues obviamente va a presentar hipotensión, la disminución de la presión de perfusión coronaria, que eso es otra cosa muy interesante que pasa en estos pacientes, y va a haber aparte disminución del aporte de oxígeno coronario. Entonces esto va a estar dado porque las presiones de la arteria pulmonar y las presiones de fin de diástole del ventrículo del lado derecho superan las presiones de la aorta y entonces esa perfusión coronaria no es la adecuada y este ventrículo derecho llega a infartarse. Cuando la presión de la pulmonar y el retorno venoso y el volumen de fin de diástole son mayores que la presión de la aorta, pues obviamente vamos a tener esa consecuencia. Si la presión de la aorta es mayor, pues obviamente la perfusión coronaria va a estar condicionada. La ventilación mecánica me puede dar sobredistensión pulmonar, va a haber incremento de factores inotrópicos negativos a nivel plasmático, disminución de la contractilidad y nuevamente me lleva al círculo vicioso de caída del gasto cardíaco, hipotensión, disminución de la presión de perfusión coronaria y nuevamente disminución del aporte de oxígeno coronario. Y también la misma ventilación mecánica me lleva a un aumento de las presiones transpulmonares con aumento de las resistencias vasculares pulmonares, que era lo que veíamos que era muy importante en estos pacientes, con aumento de la poscarga del ventrículo del lado derecho, distensión del ventrículo del lado derecho y obviamente al mismo círculo vicioso de disminución del gasto, hipotensión, disminución de la perfusión coronaria, disminución del oxígeno. Y si yo caigo en esta parte, obviamente muchas veces en el paciente con hipertensión pulmonar no hay retorno. Entonces, los aspectos que tengo que cuidar son precisamente el aumento de la presión de la vía aérea, el aumento de la presión transpulmonar y el aumento o las modificaciones de las presiones de retorno venoso para que eso pueda yo controlar, pues obviamente, mi gasto cardíaco. Y la otra situación interesante que es la vasoconstricción hipóxica y la hipoxemia que van a condicionar las crisis de vasoconstricción pulmonar y esto pues va a traer efectos deleterios en el paciente. ¿Cuáles son las principales patologías en las cuales se encuentra mejor descrita la interacción cardiopulmonar? Estas son las más frecuentes, es el CIRA, el embolismo pulmonar agudo que ustedes ya conocen, las cirugías de postcardiotomía, la resección pulmonar y el infarto del ventrículo derecho. Sin embargo, habrá que ver que estos eventos son eventos agudos y es lo que les decía al inicio. Aquí habrá que diferenciar entre los pacientes que hacen hipertensión pulmonar aguda y los pacientes que hacen hipertensión pulmonar de forma crónica, porque estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar de forma crónica son pacientes que van a ser tratados de forma distinta. En el caso del CIRA y la disfunción del ventrículo derecho, bueno, va a tener una fisiopatología bastante interesante, que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica, la liberación de mediadores de vasoconstricción, edema alveolar,
la remodelación vascular, y esto me va a dar como consecuencia elevación de las resistencias vasculares pulmonares, hipertensión pulmonar, cor pulmonar agudo que se presenta en el 25% de los pacientes con CIRA y falla ventricular derecha. Aquí habrá que tomar en cuenta que procesos como la acidemia, la hipoxemia, la hipercapnia, sepsis, fiebre y todos estos procesos van a condicionar incremento de la presión arterial pulmonar. Entonces, para que yo pueda hacer un diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar en un paciente crítico en agudo es muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar en estos casos de los pacientes con CIRA? Bueno, va a haber un incremento de la poscarga del ventrículo del lado derecho. Esto me va a traer como consecuencia caída en el retorno venoso, me va a dar cor pulmonale y esto va a ser también como consecuencia un incremento del volumen diastólico final del ventrículo del lado derecho. Este es el comportamiento que tienen los pacientes con CIRA y que presentan hipertensión pulmonar y que presentan falla cardíaca del lado derecho. Existen ciertos factores para que este paciente con CIRA pueda tener cor pulmonale y se han definido 4 bastante importantes. Primero, que la causa del CIRA sea por neumonía, es decir, un problema primario a nivel pulmonar. La otra, que el índice de PaO2-FiO2 sea de 150, menor de 150 milímetros de mercurio, como segundo factor de riesgo para que el paciente me haga falla ventricular derecha en los casos de CIRA. 3, que el CO2 sea, en realidad aquí es mayor de 48 milímetros de mercurio, es decir, la hipercapnia me va a traer como consecuencia incremento de la presión de la arteria pulmonar y un driving pressure mayor de 18 centímetros de agua. Estas 4 características van a sugerirme que el paciente pueda tener una falla ventricular del lado derecho. ¿Qué sugieren? ¿Qué es bueno? ¿Intubarlos o no intubarlos? Hace rato le preguntaba yo a la doctora, la anestesióloga, intencionadamente, ¿lo intubas o no lo intubas? ¿Intubas un paciente con falla cardíaca derecha? Es muy interesante porque nos ha tocado ver que los pacientes con dosis muy pequeñitas de propofol, fentanilo incluso, hacen una depresión miocárdica importante y no los sacamos del paro. Pacientes con hipertensión pulmonar, generalmente crónica, con falla BD, con Eisenmenger. Entonces, es bastante interesante qué es lo que pasa con estos pacientes porque es bueno, se está ahogando, tiene Eisenmenger, satura 78% y ¿qué le hago? ¿Lo meto o no lo meto a ventilación mecánica? Y muchos dicen, bueno, pues podemos meterlos a ventilación no invasiva, pero la ventilación invasiva es meterles presión positiva a ese paciente y va a modificar exactamente lo mismo. Es decir, va a incrementar mi presión transpulmonar, mi presión intrapleural, va a modificar mi retorno venoso y el paciente va a hacer más falla. Es decir, de cualquier forma yo puedo modificar toda la fisiología que ya está modificada y puedo llevar a este paciente a la muerte. Puntas nasales de alto flujo. ¿Les gustaría ponerles unas puntas de alto flujo? Les va muy bien. Mientras trato la falla en el paciente crónico, diurético, dobutamina 2.5 microgramos, una dosis bajita, no más en el caso del paciente con falla BD, que les va bastante bien y monitorear todos los parámetros. Entonces aquí viene lo interesante de ver esto. En el paciente con hipertensión pulmonar aguda que tiene CIRA, ahí no hay ningún problema porque lo que tengo que hacer es tratar la causa. Y se sugiere que para estos pacientes que tienen CIRA y que hacen disfunción ventricular derecha en agudo, no pacientes crónicos, podría implementar una estrategia de ventilación mecánica que sería básicamente incremento de la oxigenación, es decir, evitar a toda costa que mi paciente tenga hipoxemia. 2, disminuir la hipercapnia o no permitirla de preferencia. Y la otra, disminuir pues obviamente el estrés pulmonar, es decir, todos esos cambios mecánicos y de presión y ventilatorios que se producen durante la ventilación mecánica con presión positiva. Entonces, si lo que quiero es incrementar mi oxigenación, bueno, tengo que tratar o utilizar una estrategia donde mi PaO2-FiO2 sea mayor de 150 milímetros de mercurio. Aquí en la Ciudad de México, con una presión, una relación PaO2-FiO2 de 150 milímetros de mercurio, puedo extubar a un paciente sin mayor problema. Tengo que monitorear la función del ventrículo del lado derecho y tengo que incrementar el PIP si no hay disfunción. Y aquí es donde viene lo complicado. Si ya le estoy metiendo una presión positiva y aparte le agrego PIP, puedo tener problemas en mi retorno venoso. Y eso es lo complicado del paciente con falla ventricular BD. En el caso del paciente con falla ventricular del BI, no hay tanto problema, porque de hecho lo que hacemos es meterle presión positiva.
y esto mejora las condiciones del paciente. Un paciente que viene infartado, en falla cardíaca izquierda con edema agudo pulmonar, le beneficia que yo le ponga estos parámetros, pero el paciente con falla BD es completamente distinto. Si yo le pongo PIP y le pongo un volumen alto o no adecuado, voy a tirar ese retorno venoso, que era lo que comentaban, y ese paciente va a ser mayor falla y seguro no lo voy a sacar. Posición prona, ¿les gustaría pronar a este paciente con falla del ventrículo derecho? Podrían considerarlo probablemente por el tipo de patología, por el tipo de evolución que tiene. Sin embargo, es un paciente con falla ventricular del lado derecho aguda, podría no pasar nada, porque si yo resuelvo el problema que está condicionando esta falla ventricular derecha, a lo mejor y todo lo demás se corrige. Disminuir la hipercapnia o no permitirla. Bueno, la meta sería tener una presión arterial de CO2 menor de 48 milímetros de mercurio, es decir, valores arriba. Se ha demostrado que la mortalidad es mucho mayor en estos pacientes y que aquí quizá a lo mejor lo de hipercapnia permisiva que a veces hacemos a lo mejor y no sea lo adecuado en estos pacientes, porque va a modificar mucho las resistencias vasculares pulmonares. Incremento de la frecuencia si no hay un PIP intrínseco, porque agregado a todo esto existen pacientes que además de hipertensión pulmonar tienen problemas pulmonares crónicos como EPOC, apnea de sueño, o pacientes que son restrictivos, es decir, pacientes con hipertensión pulmonar grupo 3. Entonces tendría que valorar si puedo o no puedo hacer algunas modificaciones mayores a mi PIP. Y finalmente, si quiero remover el PIP, bueno, tendría que pensar en una estrategia a lo mejor de remoción de CO2 extracorpórea. Y bueno, ¿cómo voy a disminuir el estrés pulmonar? Bueno, con esto lo voy a hacer disminuyendo la presión plató a una presión meta que se ha considerado de menos de 28, menos 27 centímetros de agua, con un driving pressure menor de 18 centímetros de agua. Si esto no lo puedo hacer, puedo considerar disminuir mi volumen tidal para llegar a estas metas. Entonces, esto sería lo sugerente para los pacientes que tienen SIRA, pero con falla ventricular del lado derecho agudo, no en el paciente, insisto, crónico. Y pues obviamente los que hacen cor pulmonal. La clínica. ¿Puedo ver los datos de falla cardíaca derecha en la clínica? Sí, sí se puede. Ya ayer les hablaron de lo que es la exploración física. En el paciente crítico es muy complicado. Eso no es fácil, pero puedo basarme en las elevaciones de las presiones del llenado del ventrículo del lado derecho, es decir, puedo hacer un ecocardiograma, que es lo que han estado viendo, puedo auscultar un S3, regurgitación tricuspidia, reflujo hepatoyugular, que no siempre se puede hacer en el paciente crítico, edema periférico que pudiera sugerirme falla BD. Sin embargo, los pacientes pueden estar sobrecargados de volumen, como el paciente que les comentaban que lo reanimaron con 8,000 mililitros de solución, entonces ese paciente va a estar fugado. La presencia de hipotensión, el incremento de creatinina y disminución de gasto urinario, descenso de la saturación venosa de oxígeno y el incremento de lactato y el incremento de NT-proBNP o BNP. Todos estos son marcadores muy inespecíficos, es decir, otras patologías pueden tener incremento de estos marcadores y no necesariamente tienen falla BD. Pero existe otra forma que puede ser a lo mejor un poquito más confiable, como es el ecocardiograma. Si tienen un ecocardiograma, voy, lo rastreo, busco ciertos parámetros que me pueden decir si mi paciente tiene un problema crónico de hipertensión pulmonar o tiene un problema agudo. ¿Qué cosas voy a ver en un paciente con hipertensión pulmonar crónica y que esté en falla? Pues obviamente las cavidades dilatadas, lo que ustedes ya saben de monitoreo de ventrículo del lado derecho, que es TAPSE menor de 17, una S menor de 9.5, una fracción de acortamiento menor de 35%, pero aparte va a haber una característica muy importante y que muchas veces no la vemos, el grosor de la pared. Y de hecho se los puse en la primera tabla, donde el grosor de la pared del ventrículo derecho es de 2 a 5 milímetros. Si yo tengo una pared de más de 5 milímetros en un ventrículo del lado derecho, el problema es crónico, ¿de acuerdo? Incluso si yo sospecho que sea una tromboembolia pulmonar, si le hago un eco a ese paciente, nosotros casi siempre preguntamos, ¿tiene tromboembolia pulmonar? Sí. ¿Es aguda o es crónica? ¿Cuánto tiene de pared? Tiene 7. Es un problema de hipertensión pulmonar seguramente grupo 4 y con esa pared es un problema crónico. ¿Puede tener un evento de tromboembolia pulmonar agudo sobre uno crónico ya previo que no estaba detectado? Sí, sí. Por eso es que ese paciente a lo mejor está tolerando muy bien esos cambios de presión, esa dilatación, y pues obviamente es una pared que ya está hipertrófica.
tengo que hacerle algo a ese paciente que viene en falla ventricular derecha con tromboembolia pulmonar crónica, solamente estabilizarlo, diurético, mejorar la función cardíaca. Si es un paciente que tiene un evento de tromboembolia pulmonar crónica con uno agudo y que lo está descompensando, a ese paciente lo meto en embolectomía, porque es lo único que lo va a salvar. Entonces, el ecocardiograma es una herramienta que, como ustedes han visto, me ayuda bastante para poder detectar estos cambios y que además me ayuda a ver las consecuencias que va a tener la ventilación mecánica y la presión positiva, pues en estos pacientes con hipertensión pulmonar. La otra que les comentaba es la onda S, tricuspidia, el índice de TEI, que también nos sirve para ver función del lado derecho, y este puede ser determinado por Doppler tisular o por Doppler pulsado, dependiendo del número de latidos, si utilizo uno u otro. Y bueno, el acortamiento porcentual de áreas, ¿no? Que es otro dato que a mí me dice qué tanto tiene dilatado pues este corazón y qué tanto el problema es crónico o qué tanto lo estoy modificando yo por ventilación mecánica, que es algo que tengo que saber. Generalmente, esto, por eso le preguntaba hace rato a la doctora, tratamos nosotros al menos a los pacientes con falla ventricular del lado derecho no intubarlos. Nos ha tocado que pacientes suprasistémicos, insisto, con Eisenmenger, con cirugías de Glenn, de Fontan, donde los flujos pulmonares están completamente alterados y el circuito está invertido de derecha a izquierda, es decir, son pacientes que están suprasistémicos, les va muy mal. Tratamos de utilizar, la doctora me va a corregir, quizá a lo mejor etomidato, ketamina, que son medicamentos que pueden tolerarse un poquito más, fentanilo, incluso dosis normales para cualquier paciente sano, les va muy mal a los pacientes con hipertensión pulmonar. Nosotros tratamos de evitar la intubación de ser posible, podemos utilizar puntas de alto flujo. Sí nos da un poquito de miedo utilizar ventilación no invasiva, la hemos utilizado en 2 o 3 pacientes, les ha ido bien afortunadamente, pero el riesgo de que ese ventrículo del lado derecho claudique es muy alto. La otra, tengo que evitar la hipoxemia y tengo que evitar la hipercapnia. Las crisis hipóxicas o hipoxémicas pulmonares se llevan al paciente con hipertensión pulmonar, no tienen a perdonar esas crisis de hipoxemia y esa hipercapnia, entonces estoy obligado a corregir esos problemas en el paciente. La otra es, siempre tengo que estar preparado para el deterioro hemodinámico, que es lo que le decía la doctora. ¿Puedo utilizar volumen? Sí puedo utilizarlo. ¿Puedo utilizar vasopresores? Sí puedo utilizarlos. Vasopresina, norepinefrina, inotrópicos si es necesario, dobutamina, levosimendamen derecho, la verdad nosotros no lo utilizamos mucho, y puedo utilizar volumen, aunque es un paciente que venga en falla cardíaca derecha, puedo utilizar volumen sin ningún problema y sin miedo. Y la otra, bueno, el uso de medicamentos que tengan menor repercusión hemodinámica en la medida de lo posible. Efectivamente, pues no en todos los lugares tenemos todas las opciones de tratamiento, pero si las tenemos, tengo que saber que el paciente con falla VD crónica y que además lo voy a intubar, pues obviamente debo de tener la menor repercusión hemodinámica posible. Intubar lo más rápido posible, sin prisas, sin cometer errores, sin decir, bueno, es un paciente con falla cardíaca derecha crónica que sé que le voy a traer problemas con la ventilación mecánica, pero si lo requiere no hay opción, tengo que ventilarlo. Pero tengo que ser muy cuidadoso en todos los procedimientos, porque la simple inducción con el medicamento, los pacientes hacen paro y no los recuperamos. Evitar la hiperinsuflación, es decir, volúmenes adecuados, presiones adecuadas, que el paciente no esté con asincronías, porque es otra causa de hipoxemia que me lleva a mayor deterioro del paciente. Y bueno, en caso de que sea necesario, pues llamar al cardioneumólogo, ¿no? Entonces, eso es todo. Muchas gracias.